Desperté en terapia intensiva con el cráneo fracturado. Mi esposa estaba de pie junto a un extraño que afirmaba haberme salvado la vida. Pero 3 semanas antes, había visto el auto de ella en un hotel en el que no tenía nada que hacer. Ahora, este héroe sabe demasiado sobre mi esposa. ¿Coincidencia? Dejé de creer en ellas en el momento en que me di cuenta de que mi accidente podría no haber sido un accidente en absoluto. Mi nombre es Daniel Reyes. Tengo 43 años y durante los últimos 18 he construido una de las empresas proveedoras de equipo médico más exitosas del norte de México. Soluciones Médicas Reyes comenzó en mi cochera y creció hasta convertirse en una operación multimillonaria con más de 60 empleados en 3 estados. Estaba orgulloso de lo que había logrado, orgulloso de la vida que le había dado a mi familia, mi hijo, Mateo, de 17 años, que entrará a la universidad el próximo año, mi hija Amelia, de 13 años, la luz de mi vida, y Camila, mi esposa durante 19 años, la mujer con la que pensé que envejecería. La noche del accidente, conducía de regreso a casa tras una reunión con un proveedor en Saltillo. Pasaban de las 9 de la noche y la carretera se extendía oscura y vacía frente a mí. Había llamado a Camila más temprano para avisarle que llegaría tarde, pero ella apenas respondió. Solo un seco está bien antes de colgar. Recuerdo haber apretado con más fuerza el volante, diciéndome a mí mismo que hablaríamos cuando llegara a casa. Necesitábamos hablar. Las cosas habían estado raras durante meses. Los faros aparecieron de la nada. Un segundo la carretera estaba despejada, al siguiente, una camioneta SUV negra se estaba metiendo en mi carril. Di un volantazo brusco hacia la derecha, pero no fue suficiente. El impacto hizo girar mi camioneta, con el metal rechinando contra el metal. Mi cabeza se golpeó contra algo duro y luego no hubo más que oscuridad. Cuando desperté, el mundo era blanco y estéril. Las luces fluorescentes me quemaban los ojos. Sentía el cuerpo como si lo hubieran pasado por un molino de carne. Cada respiración me provocaba punzadas agudas en las costillas. Una enfermera apareció a mi lado, con el rostro profesionalmente en calma. Señor Reyes, está en terapia intensiva, dijo en voz baja. Tuvo un accidente grave. Ha estado inconsciente durante 2 días. ¿2 días? Las palabras no las procesé al principio. Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada. Su esposa ha estado aquí, y continuó la enfermera. Acaba de salir un momento con un caballero que ayudó en el lugar de los hechos. Deberían volver en breve. Un caballero que ayudó en el lugar de los hechos. Algo en esas palabras me revolvió el estómago. Antes de que pudiera procesar el porqué, la puerta se abrió. Camila entró y apenas la reconocí. Llevaba puesto un elegante saco negro y tacones, con el cabello perfectamente peinado. Parecía que iba a una reunión de negocios, no a visitar a su esposo en cuidados intensivos. «Dani», exclamó, corriendo hacia mi cama. Su mano agarró la mía, pero el toque se sintió ensayado. «Gracias a Dios que despertaste. He estado tan preocupada». Detrás de ella estaba un hombre que nunca había visto en mi vida. Alto, tal vez a mediados de sus 40, con una postura segura que gritaba autoridad. Llevaba un traje costoso y una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. «Él es Carlos Blanco», dijo Camila, con una voz un tono demasiado alegre. «Presenció el accidente y se quedó contigo hasta que llegó la ambulancia. Incluso viajó contigo hasta el hospital». Carlos dio un paso al frente, extendiendo la mano antes de darse cuenta de que yo no podía estrecharla. La dejó caer. «Me alegra ver que estás consciente, Daniel. Fue un choque horrible. Tienes suerte de estar vivo». Me quedé mirándolo. Mi mente nublada intentaba darle sentido a todo. Algo se sentía mal. La forma en que Camila se paraba un poco demasiado cerca de él. La forma en que sus ojos iban y venían entre nosotros. La forma en que el extraño sabía mi nombre como si fuéramos viejos amigos. «Gracias», logré decir con voz rasposa, observando el rostro de Carlos con atención. Él asintió, pero había algo frío en su expresión. Algo que hizo que cada instinto de mi cuerpo malherido gritara «peligro». Carlos no se quedó mucho tiempo.
Inventó una excusa sobre una llamada de negocios y se despidió dándole un apretón en el hombro a Camila que duró un segundo de más. Vi cómo la puerta se cerraba tras él y luego centré mi atención en mi esposa. Estaba jugando nerviosamente con su teléfono, evitando mirarme a los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva él aquí?, pregunté. Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía. Camila levantó la vista, y por un instante, vi que algo parpadeaba en su rostro. Miedo, tal vez, o culpa. Ha sido un gran apoyo, dijo con cuidado. Se quedó contigo en la ambulancia. Se aseguró de que los médicos tuvieran toda la información que necesitaban. No sé qué habría hecho sin él. Eso no era lo que había preguntado, pero lo dejé pasar. Me latía la cabeza y cada palabra que pronunciaba se sentía como arrastrar piedras cuesta arriba. ¿Dónde están los niños? Mateo está en la escuela. Amelia está con mi hermana. Finalmente se acercó más a la cama, pero mantuvo su distancia. No quería que te vieran así hasta que estuvieras estable. Quiero verlos, Camila. El médico dijo. Quiero ver a mis hijos, Camila. Las palabras salieron más afiladas esta vez, y ella se encogió. Asintió lentamente. Los traeré esta tarde, pero necesitas descansar. Has pasado por un trauma importante. Después de que se fue, me quedé mirando al techo. Algo me carcomía. Algo más allá de la evidente rareza de la presencia de Carlos Blanco. Alcancé mi teléfono en la mesa de noche, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento me jaló las costillas. La pantalla estaba estrellada, pero aún funcionaba. Me desplacé por mis llamadas y mensajes recientes, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar este presentimiento. Entonces lo vi, un mensaje de texto que había empezado a escribir la noche del accidente, pero que nunca envié. Estaba dirigido a Camila. Necesitamos hablar sobre el hombre con el que te vi en el Hotel Rivera. ¿El Hotel Rivera? El recuerdo me golpeó como un tren de carga. 3 semanas atrás. Había pasado por ahí camino a una reunión nocturna. El Mercedes plateado de Camila estaba estacionado en el lote. La llamé, le pregunté dónde estaba. Me había dicho que estaba en su club de lectura en la casa de Amanda. Casi le creí hasta que vi a un hombre salir por la entrada del hotel y luego a Camila caminando detrás de él. No se tocaron, pero había algo en la forma en que se movían juntos que activó todas las alarmas de mi cabeza. Ese hombre había sido Carlos Blanco. Había estado demasiado ocupado, demasiado distraído con el negocio como para confrontarla adecuadamente. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada, que estaba siendo paranoico. Pero en el fondo, lo sabía. Siempre lo había sabido. La enfermera entró a revisarme los signos vitales y me obligué a concentrarme. El hombre que estuvo aquí hace rato, Carlos Blanco, ¿dio alguna declaración a la policía sobre el accidente? Me miró confundida. No estoy segura, señor Reyes. Tendría que preguntarle al oficial que tomó el reporte. Pero sí sé que el señor Blanco fue muy insistente en mantenerse cerca de su esposa. Dijo que ella necesitaba apoyo durante este momento difícil. Por supuesto que lo hizo. Cuando Camila regresó esa tarde con Mateo y Amelia, hice a un lado mis sospechas. Mateo se veía pálido y conmocionado, despojado de su habitual confianza adolescente. Amelia rompió a llorar en el momento en que me vio, subiéndose con cuidado a la cama para abrazarme a pesar de los cables y tubos. Papá, pensamos. La voz de Mateo se quebró. Dijeron que era grave. Estoy bien, campeón, le dije, aunque las palabras sonaron vacías. Voy a estar bien. Pero mientras sostenía a mi hija y miraba el rostro asustado de mi hijo, sabía que nada estaba bien, y que estaba a punto de empeorar mucho más. Los médicos me retuvieron otros 2 días. Protocolo estándar para un traumatismo craneal, dijeron. Usé ese tiempo para pensar, para unir los fragmentos de memoria que seguían saliendo a la superficie como los escombros después de un naufragio. Cuanto más recordaba, más clara se volvía la imagen. Y no era nada agradable. Camila me visitaba 2 veces al día, siempre vestida a la perfección, siempre con esa preocupación ensayada en el rostro. Pero nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre tenía algún lugar al que ir, algo urgente que requería su atención.
Los niños venían todas las noches, y esos eran los únicos momentos que se sentían reales. Mateo intentaba hacerse el fuerte, pero podía ver el miedo en sus ojos. Amelia se aferraba a mí como si fuera a desaparecer si me soltaba. Al tercer día, finalmente convencí a los médicos de que me dieran de alta. Tenía las costillas fuertemente vendadas y la cabeza aún me latía, pero necesitaba salir de esa prisión estéril. Necesitaba estar en casa, en mi propio espacio, donde pudiera pensar con claridad y planear mi próximo movimiento. Tomás Herrera apareció para llevarme a casa. Tomás era mi mejor amigo desde la universidad, se había mudado a Guadalajara por trabajo hace 15 años, pero nos habíamos mantenido muy unidos. Lo llamé desde el hospital, le dije que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Tomó un vuelo esa misma noche. «Te ves de la patada», dijo Tomás mientras me ayudaba a subir a su auto rentado. «Me siento peor», murmuré, acomodándome con cuidado en el asiento del copiloto. Él no encendió el motor de inmediato. Solo se quedó ahí sentado, apretando el volante. «¿Quieres decirme qué es lo que realmente está pasando, Daniel? Porque que tu esposa se aparezca con un tipo cualquiera en la escena de tu accidente no me da buena espina». Siempre había apreciado la franqueza de Tomás. Nada de endulzar las cosas, nada de andarse por las ramas con verdades incómodas. «Creo que Camila está teniendo una aventura con él». Carlos Blanco. Los vi juntos en un hotel hace 3 semanas. La mandíbula de Tomás se tensó. ¿Estás seguro? No, pero mi instinto sí lo está. Le conté sobre el mensaje de texto que había empezado a escribir y sobre la conveniente presencia de Carlos en el choque. Cuando desperté en esa sala de terapia intensiva y me di cuenta de que el amante de mi esposa podría ser el responsable de haberme mandado ahí, supe que tenía que actuar. Solo que aún no sé cómo. Lo primero que haremos es conseguir pruebas, dijo Tomás, arrancando el auto. No puedes ir a la guerra por una corazonada. Necesitamos evidencia. El viaje a casa tomó 40 minutos. Cuando nos detuvimos en mi entrada, noté que el Mercedes de Camila no estaba ahí. La casa se sentía vacía cuando entramos, aunque la mochila de Amelia estaba junto a las escaleras y los tenis de básquetbol de Mateo estaban botados cerca de la puerta. ¿Los niños están en la escuela?, preguntó Tomás. Deberían. Revisé mi teléfono. No había mensajes de Camila sobre dónde estaba. Lo típico últimamente. Tomás me ayudó a instalarme en el sofá y luego desapareció en la cocina. Regresó con agua y analgésicos. ¿Necesitas algo más? Me estoy quedando en el Fiesta Inn, pero estoy a 5 minutos. Tú dime. Gracias, hermano. Lo digo en serio. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa y dejé que la realidad se asimilara. Mi esposa me estaba mintiendo. Posiblemente conspirando con otro hombre para hacer sabrá Dios qué. Mi empresa, mis bienes, mis hijos, todo lo que había construido durante 2 décadas estaba potencialmente en riesgo. El antiguo Daniel la habría confrontado directamente, habría exigido respuestas, habría hecho una escena. Pero yo ya no era ese hombre. El choque había cambiado algo en mí. Me había vuelto más frío, más calculador. Si Camila quería jugar juegos, jugaríamos. Pero yo juego para ganar. Camila llegó a casa 1 hora después, con los brazos llenos de bolsas de compras. Se sorprendió al verme en el sofá. Dani, no esperaba que volvieras a casa hasta en la noche. Dejó las bolsas en el suelo y pude vislumbrar ropa cara a través del papel de seda. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, dije con voz neutral. ¿Dónde estabas? Solo haciendo unos mandados. Necesitaba comprar unas cosas. Hizo un gesto vago hacia las bolsas. ¿Necesitas algo? ¿Tienes hambre? La observé moverse por la cocina, pura energía nerviosa y falsa alegría. Esta no era la mujer con la que me había casado. Esa Camila había sido cálida, genuina, presente. Esta persona era una extraña que llevaba el rostro de mi esposa. Necesitamos hablar, dije. Sus manos se quedaron inmóviles en la puerta del refrigerador. ¿Sobre qué? Sobre Carlos Blanco. El color se le borró del rostro, pero se recuperó rápidamente.
¿Qué pasa con él? Ayudó a salvarte la vida, Daniel. ¿De dónde lo conoces realmente, Camila? Mantuve mi tono razonable. Y no me vengas con ese cuento de que es un buen samaritano. Quiero la verdad. Se volteó para mirarme de frente y vi que algo parpadeaba en sus ojos. Cálculo. Estaba sopesando sus opciones, decidiendo qué mentira servirme. Es un consultor de negocios. Lo conocí en un evento de networking hace 6 meses. ¿Qué tipo de consultoría? Reestructuración corporativa, fusiones y adquisiciones, ese tipo de cosas. Se cruzó de brazos a la defensiva. ¿Por qué me estás interrogando? Porque te vi con él, Camila. En el Hotel Rivera hace 3 semanas. Su rostro palideció y luego se puso rojo. Me estabas siguiendo. Pasé por ahí. Tu auto estaba ahí. Luego saliste con él. Me incliné hacia adelante a pesar del dolor que me atravesaba las costillas. Así que, intentémoslo de nuevo. ¿Cómo conoces realmente a Carlos Blanco? Fue una reunión de negocios, dijo, pero su voz había perdido convicción. Estábamos discutiendo oportunidades de inversión. ¿En un hotel? ¿De noche? Era conveniente. Daniel, le estás dando demasiadas vueltas a esto. Saqué mi teléfono, abrí el mensaje de texto no enviado y se lo mostré, luego le expliqué de qué trataba. ¿Por qué estaba a punto de confrontarte sobre la misma noche de mi accidente? Camila miró la pantalla y, por un momento, pensé que se quebraría, que finalmente me diría la verdad. En cambio, enderezó los hombros y me miró directamente a los ojos. No sé qué era lo que querías decir. Has estado paranoico durante meses, viendo problemas donde no los hay. Tal vez el accidente te afectó la cabeza más de lo que los médicos pensaban. Fue una desviación magistral. Voltear la situación. Convertirme en el problema. Hacerme dudar de mis propias percepciones. En el pasado, podría haber funcionado. Ya no. Lárgate, dije en voz baja. ¿Qué? Dije que te largues. Vete con tu hermana. Vete a un hotel. No me importa. Pero te quiero fuera de esta casa hasta que descubra qué es lo que realmente está pasando. No puedes correrme de mi propia casa. Mírame cómo lo hago. Me puse de pie, ignorando el dolor. Tienes 30 minutos para empacar una maleta. Luego llamaré a la policía y les diré que estás invadiendo propiedad privada. Daniel, estás siendo ridículo. 29 minutos, dije, con la voz dura como el granito. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Luego, sin decir una palabra más, agarró su bolso y subió furiosa las escaleras. Escuché cajones cerrándose de golpe, puertas de closet azotándose. 15 minutos después, bajó con una maleta, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. Te vas a arrepentir de esto, dijo en la puerta. Tal vez, respondí. Pero al menos me arrepentiré con la conciencia tranquila. La puerta se cerró de golpe tras ella y me dejé caer de nuevo en el sofá, con todo el cuerpo temblando. Estaba hecho. El primer movimiento había sido realizado. Ahora necesitaba planear el siguiente antes de que ella y Carlos hicieran el suyo. Los niños llegaron a casa y me encontraron solo en el sofá, presionando una compresa de hielo contra mis costillas. Amelia dejó caer su mochila y corrió hacia mí, con el rostro arrugado por la preocupación. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó. «Se va a quedar con tu tía Leti unos días», dije, acariciándole el cabello. Ambos necesitamos un poco de espacio para pensar. Mateo se quedó en el marco de la puerta, con la mandíbula tensa. Tenía 17 años, lo suficientemente grande para leer entre líneas. ¿Se pelearon? Algo así, campeón. Ven a sentarte. Necesitamos hablar. Había ensayado esta conversación una docena de veces en mi cabeza, tratando de averiguar cuánto decirles. Demasiado destruiría la imagen de su madre. Muy poco los dejaría confundidos y asustados. Me quedé en un punto intermedio. Su mamá y yo estamos teniendo problemas serios, dije con cuidado. No sé si vamos a poder superarlos,
pero pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia lo mucho que ambos los amamos a ustedes dos. ¿Es por ese tipo, Carlos? Preguntó Mateo sin rodeos. El estómago se me encogió. ¿Sabes lo de Carlos? Mamá ha estado hablando mucho con él por teléfono. Como todo el tiempo. Cree que no me doy cuenta, pero sí. Su rostro se endureció. ¿Te está engañando? Miré a mi hijo, viendo la ira y el dolor peleando en su expresión. Merecía la verdad, o al menos parte de ella. Creo que sí, pero todavía estoy averiguando exactamente qué está pasando. Amelia empezó a llorar en silencio. La abracé fuerte, sintiendo como se me rompía el corazón por 100ª vez en esa semana. La odio, dijo Mateo, con la voz afilada por la furia adolescente. No, no lo haces. Sigue siendo tu madre. Sea cual sea el error que haya cometido, eso no cambia. Lo miré a los ojos. Pero necesito que seas fuerte en este momento. Por tu hermana y por mí. ¿Puedes hacerlo? Él asintió con rigidez, luego agarró su mochila y subió las escaleras. Amelia se quedó acurrucada junto a mí hasta que se quedó dormida, exhausta de tanto llorar. La cargué hasta su habitación, la arropé y luego regresé a la sala, donde Tomás ya me estaba esperando. Eso salió tan bien como se podía esperar, dijo Tomás en voz baja. Sí. Me dejé caer en el sofá, repentinamente exhausto. ¿Qué encontraste? Tomás abrió su laptop. Carlos Blanco, 55 años, originario de Ciudad de México. Dirige una firma de consultoría llamada Soluciones Estratégicas Blanco. Se especializa en lo que él llama optimización de bienes conyugales, lo que significa que ayuda a la gente a joder a sus cónyuges en los procesos de divorcio. Crea empresas fantasma, oculta bienes, fabrica rastros de papel que hacen que todo parezca legal. Tomás se desplazó por más información. Lo han demandado 4 veces. Todos los casos se resolvieron fuera de los tribunales. El tipo es un destructor de hogares profesional. Apreté los puños. ¿Cuánto tiempo lleva Camila trabajando con él? Según sus contratos de honorarios, exige un compromiso mínimo de 6 meses. Así que lo contrató más o menos cuando los viste en el hotel. Han estado planeando esto durante al menos 3 semanas, probablemente más. ¿Y el accidente? La expresión de Tomás se oscureció. Hablé con un amigo que trabaja en reconstrucción de accidentes. Sacó el reporte policial. El otro vehículo dejó transferencia de pintura en tu camioneta. Pintura negra compatible con una camioneta SUV modelo reciente. Carlos Blanco maneja una Range Rover negra. La habitación me dio vueltas. Me sacó del camino. Eso parece. Aún no podemos probarlo, pero estamos en ello. A la mañana siguiente, me obligué a ir a la oficina. Soluciones Médicas Reyes ocupaba un edificio moderno en las afueras de Monterrey, empleando a 63 personas que dependían de mí para mantener las luces encendidas. Yo había construido esta empresa desde cero, y maldita sea, no iba a permitir que Camila y Carlos me la quitaran. Mi gerente de operaciones, Sara Chávez, me echó un vistazo y frunció el ceño. Jefe, debería estar en casa recuperándose. Estoy bien, mentí, acomodándome poco a poco en la silla de mi escritorio. ¿Qué ha pasado mientras no estuve? Nada importante. El contrato de Saltillo fue aprobado. Tenemos 2 clientes nuevos a partir del próximo mes. Dudó. Su esposa llamó ayer. Preguntó por los estados financieros de la empresa. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Que tendría que solicitarlos a través de usted o de nuestro contador. No pareció muy contenta con eso. La expresión de Sara se volvió más aguda. ¿Está todo bien, Daniel? Tomé una decisión. Sara llevaba 12 años conmigo. Era digna de confianza, competente y ferozmente leal a la empresa. Cierra la puerta. Ella lo hizo, y luego se sentó frente a mí con la preocupación grabada en el rostro. Camila y yo nos estamos separando, dije sin rodeos. Ha estado teniendo una aventura con un hombre que se especializa en destruir empresas durante los divorcios. Necesito que hagas algo por mí y necesito que lo mantengas en absoluta confidencialidad.
Lo que sea. Congela todos los gastos discrecionales. 0 contratos nuevos de más de $170,000 sin mi aprobación explícita por escrito. Y necesito que trabajes con nuestro contador para mover nuestros fondos operativos a una cuenta separada a la que solo yo tenga acceso. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Cree que intentará sabotear la empresa? Creo que intentará quedarse con todo lo que he construido, y no voy a permitir que eso suceda. Durante las siguientes 3 horas, Sara y yo trabajamos metódicamente para blindar la empresa. Cambiamos contraseñas, actualizamos las autorizaciones de firmas y creamos un rastro de documentos que haría casi imposible para Camila acceder a cualquier cosa sin pasar por múltiples capas de aprobación. Para el mediodía, mi teléfono estaba sonando. El número de Camila parpadeaba en la pantalla. Dejé que se fuera al buzón de voz. Llamó 3 veces más. Cada mensaje progresivamente más enojado. Finalmente, envió un mensaje de texto. Necesitamos hablar sobre las cuentas del negocio. Llámame. Le respondí, habla con mi abogada. Su respuesta llegó de inmediato, estás cometiendo un grave error. Me quedé mirando esas palabras, sin sentir nada más que una fría determinación. Tenía razón en una cosa. Alguien estaba cometiendo un grave error. Pero no era yo. Tomás apareció en mi oficina esa tarde con más información. Encontré algo interesante, dijo, esparciendo fotos sobre mi escritorio. Carlos Blanco en el Hotel Rivera con Camila. Varias citas durante los últimos 2 meses. ¿Cómo conseguiste esto? Cámaras de seguridad del hotel. Un amigo me hizo el favor. Señaló una imagen. Esta es de 2 días antes de tu accidente. Están mirando documentos. No se alcanza a ver qué son, pero Camila se ve bastante concentrada. Estudié las fotos mientras la bilis me subía por la garganta. Mi esposa y su novio planeando mi destrucción en la habitación de un hotel mientras yo me partía la espalda trabajando para proveer a nuestra familia. Hay más, dijo Tomás, sombrío. Carlos tiene un historial. 3 clientes anteriores, todos hombres que terminaron perdiendo sus empresas en divorcios. 2 de ellos presentaron denuncias policiales afirmando que sus accidentes no fueron accidentes. Nunca se pudo probar nada, pero el patrón existe. Ya ha hecho esto antes. La comprensión cayó sobre mí como un peso abrumador. Múltiples veces y nunca lo habían atrapado. Me recargué en la silla, con la mente a 1000 por hora. Carlos Blanco se creía intocable. Creía que podía destruir la vida de otro hombre y salir limpio. Pero había cometido un error crítico. Me había subestimado. Consígueme todo lo que puedas sobre sus casos anteriores, le dije. Nombres, fechas, registros judiciales. Si hay un patrón, vamos a exponerlo. Y luego nos vamos a asegurar de que no le vuelva a hacer esto a nadie más. Camila solicitó la custodia de emergencia 3 días después de que la eché. La petición afirmaba que yo era mentalmente inestable, que mis lesiones habían afectado mi juicio, que estaba poniendo a los niños en riesgo. Era una jugada calculada, diseñada para lastimarme donde era más vulnerable. Tomás me llevó a la audiencia de emergencia. Mi abogada, Patricia Bustamante, nos recibió afuera del juzgado. Estaba en sus 50, era astuta como un zorro y tenía la reputación de comerse vivo al abogado contrario. Van a argumentar que usted no es apto, dijo Patricia mientras entrábamos. Estrés postraumático por el accidente. Delirios paranoicos sobre su esposa. El manual estándar para este tipo de cosas. ¿Pueden ganar? No si yo tengo algo que decir al respecto. Sonrió con severidad. Tengo las fotos del hotel, los antecedentes de Carlos y las declaraciones de ambos niños sobre el comportamiento de su madre. El juez Hernández no tolera tonterías. Y el abogado de Camila está a punto de quedar como el mayor idiota de Nuevo León. La audiencia fue brutal. El abogado de Camila, un tipo joven y resbaladizo llamado Pablo, me pintó como un hombre inestable que había echado a su esposa en un ataque de ira. Hizo hincapié en mi lesión en la cabeza y sugirió que necesitaba una evaluación psiquiátrica antes de poder estar con los niños sin supervisión. Entonces Patricia se puso de pie. Su señoría, ¿me permite presentar la prueba A?
Proyectó las fotos de seguridad del hotel en la pantalla de la sala. La señora Reyes con Carlos Blanco, un consultor que se especializa en destruir matrimonios por lucro. Múltiples reuniones durante 2 meses. El rostro de Camila se puso blanco. Pablo objetó, pero Patricia le pasó por encima. Prueba B. Los antecedentes penales del señor Blanco por 4 demandas, todas resueltas fuera de los tribunales. 3 clientes anteriores cuyos esposos sufrieron accidentes convenientes durante los procesos de divorcio. Se volvió hacia Camila. Señora Reyes, ¿cuándo contrató exactamente al señor Blanco? No tengo por qué responder a eso, tartamudeó Camila. De hecho, si tiene que hacerlo, dijo el juez Hernández, con expresión severa. Esta es una audiencia de custodia. El bienestar de los niños está en juego. Responda la pregunta. Camila miró a Pablo, quien dio una imperceptible sacudida de cabeza. Hace 5 meses, admitió finalmente. 5 meses, repitió Patricia. Y el accidente del señor Reyes ocurrió hace 3 semanas. Interesante sincronización. La audiencia terminó con el juez Hernández negando la petición de Camila. La custodia temporal permaneció conmigo, pendiente de una investigación completa. Al salir del juzgado, Camila me agarró del brazo. Esto no ha terminado, Daniel, siseó. Vas a perderlo todo. Me solté de un tirón. Lo único que he perdido son mis ilusiones sobre quién eres realmente. Esa noche, Mateo me pidió hablar. Nos sentamos en el patio trasero, el aire se enfriaba mientras el sol se ponía. Me enteré de lo que pasó hoy en la corte, dijo en voz baja. Mamá de verdad contrató a ese tipo para ir tras de ti. Sí, lo hizo. Ya no quiero verla. Su voz era dura. Más madura de lo que corresponde a sus 17 años. ¿Lo que te hizo? A nuestra familia. No puedo perdonar eso. Le puse una mano en el hombro. No tienes que decidir eso ahora. Sigue siendo tu madre, a pesar de todo. Dejó de ser mi madre cuando decidió destruir a mi padre. Me miró con los ojos ardiendo de convicción adolescente. Estoy de tu lado, papá. Pase lo que pase, estoy contigo. El gran avance provino de una fuente inesperada. Una mujer llamada Jimena Huerta llamó a mi oficina una semana después de la audiencia. Sara me transfirió la llamada, señalando que la mujer parecía desesperada por hablar conmigo personalmente. Señor Reyes, no me conoce, dijo Jimena, con la voz temblando ligeramente. Pero conozco a Carlos Blanco. Él le hizo a mi exesposo lo que está intentando hacerle a usted. Me enderecé en la silla. La escucho. Hace 5 años, Carlos me ayudó a divorciarme de mi esposo. Me dijo que podía asegurarse de que yo me quedara con todo. El negocio, la casa, las cuentas de jubilación. Hizo una pausa. Mi esposo terminó en un accidente de motocicleta 2 semanas antes de la audiencia final. Sobrevivió, pero de milagro. Carlos fue la primera persona en llegar al lugar. Se me heló la sangre. ¿Sabías que Carlos provocó el accidente? Lo sospechaba, pero estaba demasiado envuelta en mi enojo para cuestionarlo. Para cuando me di cuenta de qué clase de hombre era, el divorcio ya era definitivo. Mi exesposo lo perdió todo, incluyendo su relación con nuestra hija. Se le quebró la voz. Me he arrepentido de eso todos los días desde entonces. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque vi las noticias sobre su audiencia de custodia. Reconocí el patrón y ya no puedo quedarme callada. Tomó aire. Tengo grabaciones, señor Reyes. Conversaciones con Carlos donde explicaba sus métodos. Las guardé como seguro en caso de que alguna vez se volviera en mi contra. Quiero entregárselas. Nos reunimos en una cafetería a la mañana siguiente. Jimena era pequeña, de unos 40 y tantos, con la mirada atormentada de alguien que carga con una gran culpa. Me entregó una memoria USB. Todo está ahí. Él hablando sobre cómo montar accidentes, cómo manipular los procesos judiciales, cómo ocultar los bienes. Está todo ahí. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No puedo deshacer lo que le hice a mi exesposo, pero tal vez pueda ayudarlo a usted. Le apreté la mano.
Gracias. Esto requiere mucho valor. No es valor. Es penitencia. Se puso de pie para irse, luego se volvió hacia mí. Señor Reyes, no deje que lo destruyan. Los hombres como Carlos cuentan con que sus víctimas se den por vencidas. No se rinda. Tomás y yo revisamos las grabaciones esa tarde. La voz de Carlos, fría y calculadora, exponía toda su operación. Cómo seleccionaba a mujeres vulnerables en matrimonios fracasados. Cómo las convencía de que sus maridos eran el enemigo. Cómo orquestaba accidentes cuando la confrontación directa parecía probable. Esto es oro puro, dijo Tomás. Con esto y las fotos del hotel, podemos destruirlo. Tenemos que ser cuidadosos, respondí. Si Carlos se da cuenta de que tenemos esto, desaparecerá. Entonces actuaremos rápido. Llévale esto a tu abogada, a la policía, a cualquiera que quiera escuchar. Esa noche, hice copias de todo. Le envié una a Patricia, otra a un amigo detective y otra a un periodista de investigación local. Para la mañana siguiente, el mundo de Carlos Blanco comenzaría a desmoronarse. Pero primero, tenía que hacer una llamada más. Camila, dije cuando contestó. Necesitamos hablar cara a cara. Guardó silencio por un momento. ¿Para qué? Porque te estoy dando una sola oportunidad para hacer lo correcto. Una oportunidad para alejarte de Carlos antes de que todo colapse. Mantuve mi tono neutral. Después de esta noche, esa opción desaparece. No te tengo miedo, Daniel. Deberías tenerle miedo a la verdad. Tiene la costumbre de destruir todo a su paso. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, un parque cerca de nuestro antiguo vecindario. Llevé a Tomás como respaldo, y Camila llegó sola. Se veía diferente a como lucía hacía solo unas semanas. Más delgada, con ojeras y sin nada de su pulcritud habitual. ¿Qué quieres?, preguntó, cruzada de brazos a la defensiva. Le entregué una tablet con las grabaciones listas. Escucha esto. Todo. Y luego dime si todavía quieres apoyar a Carlos Blanco. Camila escuchó las grabaciones en silencio, y su rostro se iba poniendo cada vez más pálido con el paso de los minutos. Cuando la voz de Carlos describió cómo montar accidentes, manipular procedimientos judiciales y destruir familias por lucro, cerró los ojos. Él me dijo que todo era legal, dijo finalmente, con la voz vacía. Que solo estábamos protegiendo mis intereses en caso de divorcio. ¿De verdad le creíste?, pregunté. ¿O simplemente no quería saber la verdad? Me miró entonces, realmente me miró, y vi algo que no había visto en meses. Emoción genuina. Arrepentimiento tal vez, o simplemente miedo a lo que se venía. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora tienes una opción. Recuperé la tablet. Puedes seguir apoyando a Carlos, seguir mintiendo y ver cómo todo colapsa a tu alrededor, o puedes decir la verdad, cooperar con la investigación y testificar sobre lo que te dijo y lo que planeó. Él me destruirá si lo traiciono. Ya te ha destruido, Camila. Solo que aún no te has dado cuenta. Me puse de pie. La policía ya tiene estas grabaciones. Van a ir por Carlos, probablemente en las próximas 48 horas. La pregunta es si te vas a hundir con él o si te vas a salvar a ti misma y a pensar en nuestros hijos por una vez. Tomás se había mantenido a distancia, dándonos privacidad. Ahora se acercó y le entregó a Camila una tarjeta de presentación. Él es el detective Morales. Está a cargo de la investigación del accidente de tu esposo. Llámalo antes de que Carlos consiga abogados y te eche toda la culpa a ti. Camila se quedó mirando la tarjeta con las manos temblorosas. Yo nunca quise que nadie saliera lastimado. Solo quería salir de ahí. Entonces debiste haber pedido el divorcio, dije. En su lugar, contrataste a un criminal y casi haces que me maten. Empezó a llorar entonces. Lágrimas reales que le corrieron el maquillaje. Lo siento, Daniel. Dios, lo siento mucho. El lo siento no arregla esto. Pero la verdad tal vez sí. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Los niños merecen algo mejor que en lo que te has convertido.
Si te queda algo de amor por ellos, haz lo correcto. 2 días después, Carlos Blanco fue arrestado en su oficina. Los cargos incluyeron conspiración para cometer asesinato, fraude y crimen organizado. Las grabaciones de Jimena, combinadas con el testimonio de Camila, construyeron un caso hermético. Camila había llamado al detective Morales la misma noche de nuestra reunión, pasó 6 horas rindiendo su declaración y accedió a cooperar por completo. La traición le caló hondo. El abogado de Carlos trató de defenderlo, pero la evidencia era abrumadora. 3 casos previos con patrones similares. Registros financieros que mostraban pagos a cómplices que habían organizado los accidentes. Y el testimonio de Camila sobre lo que Carlos le había dicho acerca de eliminar obstáculos. Mateo vio la cobertura de las noticias con sombría satisfacción. ¡Qué bueno! Espero que se pudra en prisión. Amelia fue más reservada, procesando todo a su propia manera. Había pedido ver a Camila una vez. Una visita supervisada donde su madre se había disculpado y había intentado explicarse. Amelia había escuchado y luego simplemente había dicho, «Lastimaste a papá. Nos lastimaste a todos. No sé si podré perdonar eso». 18 meses después, estaba de pie en la bodega vacía que se convertiría en el nuevo centro de distribución de soluciones médicas Reyes. La empresa había crecido un 30% desde el divorcio, consiguiendo contratos con 2 importantes redes de hospitales. Resulta que casi morir y luego luchar públicamente contra una conspiración genera buena publicidad. El divorcio había finalizado hacía 8 meses. Camila recibió un pequeño acuerdo y visitas supervisadas con los niños. Carlos Blanco estaba cumpliendo una condena de 27 años en una prisión federal, y 3 de sus víctimas anteriores habían presentado demandas civiles. Jimena Huerta se había convertido en una amiga inesperada, ayudando a otros sobrevivientes de esquemas similares a encontrar sus voces. Mateo acababa de terminar su primer semestre en la UANL estudiando negocios. Llamaba todos los domingos y habíamos empezado a reconstruir la relación que se había tensado por años de mi adicción al trabajo. Amelia estaba floreciendo en la preparatoria, jugando fútbol y actuando en el club de teatro. Todavía iba a terapia una vez por semana, trabajando para superar el trauma de ver a su familia implosionar. Tomás se había mudado de regreso a Monterrey, convirtiéndose en el director de operaciones de Soluciones Médicas Reyes. Ahora estaba de pie junto a mí, revisando los planos de la bodega. «Lo hiciste bien, Daniel», dijo. «La mayoría de los tipos no habrían sobrevivido a lo que pasaste. No tuve opción. Tenía 2 hijos que dependían de mí. Eso fue lo que marcó la diferencia. Luchaste por algo más grande que tú mismo». Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Amelia. «Papá, ¿podemos tener noche de películas hoy? Mateo viene a casa por el fin de semana». Sonreí y le respondí, «Claro que sí. Tú eliges». Tomás notó mi expresión. «¿Los niños?» «Sí, noche de películas en familia». Me guardé el teléfono en el bolsillo. ¿Sabes? Por un tiempo, pensé que Carlos y Camila habían destruido todo, pero no fue así. Solo quemaron las partes que no eran reales. Mucha filosofía para un martes. Soy un hombre nuevo. Sonreí. Vamos, terminemos este recorrido. Me espera una cita con mis hijos y cualquier película malísima que elija Amelia. Mientras caminábamos por la bodega, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. El accidente, la traición, la lucha por mi familia y mi empresa. Casi me había roto, pero casi no es lo mismo que por completo. Había aprendido que la fuerza no se trata de no caer nunca. Se trata de volver a levantarse, incluso cuando cada hueso de tu cuerpo te grita que te quedes en el suelo. Se trata de proteger lo que importa, luchar por la verdad y negarte a permitir que la oscuridad de otra persona apague tu luz. Esa noche, con Mateo y Amelia a cada lado mío en el sofá, discutiendo de buen humor sobre si íbamos a ver una comedia o una película de acción, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No la ausencia de problemas, sino la presencia de un propósito. Carlos y Camila habían intentado quitarme todo. En su lugar, me habían dado algo inesperado, claridad sobre quién era, qué valoraba y qué tipo de hombre quería ser. Elegí ser del tipo que se levanta, que contraataca,
que protege a sus hijos y construye algo más fuerte sobre las ruinas. Y al final, eso hizo toda la diferencia.